Muy buenos días. Saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema de Justicia, a las señoras y señores presidentes de Corte de Apelación y ministros de Fe, y a los postulantes que participan en esta sesión mediante videoconferencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales y conforme lo establece el Acuerdo de Pleno de fecha 14 de abril del año 2020, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes postulantes presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión ante esta Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones respectivas. A continuación, el señor secretario subrogante del tribunal procederá a tomar el juramento, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. A continuación, prestarán juramento las postulantes que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Iquique. Carolina Pía Candia Aguirre, Tamara Valeria Herrera Relos, Paulina Linosca Núñez Retamales, Paulette Chantal Valdivieso Vega. Licenciadas, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Corresponde el turno de jurar a las y los postulantes que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Abigail Alejandra Araya Agüero, Carlos Alonso Castro Pizarro, Rocío Esperanza Molgas Cepeda, Bárbara Andrea Salas Naveas. Licenciadas y licenciado, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Prestarán juramento las postulantes que se encuentran en la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Hernán Alberto Álvarez Silva, Arturo Fernando Amaro Pestán, Paula Fernanda Contreras Zamora, Lucas Maximiliano de la Cruz Serrat, Cristian Alberto Espinosa Medel, Loreto Paulina Jara Mardones, Catalina Ignacia Jara Zamora. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Es el turno de prestar juramento a las y los postulantes que se encuentran en la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Diego Alejandro Marambio Torres, Fabián Carlos Patricio Montiel Gas, Sofía Gabriela Navarrete Aguilar, Josefina Isidora Salinas Carvajal, Valentina Silva Berríos, Gabriela Paz Soto Churter. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. A continuación prestarán juramento la postulante que se encuentra en la Corte de Apelaciones de Rancagua, María Victoria Cortés Díaz. Licenciada, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. A continuación corresponde la Corte de Apelaciones de Talca. Natalia Gema Berríos Muñoz, Diego Alfonso Jara Mesa, María Constanza Retamal Albial, Valentina de la Paz San Martín Donoso, Ulises Nicolás Torres Contreras, Ariocha Constanza Villarreal Araya. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corresponde el turno de jurar a las y los postulantes que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Concepción. Felipe Ignacio Arévalo Seguel, José Miguel Bravo Varela, Rocío del Pilar Bravo Verdugo. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado?
Sí, juro. A continuación, prestarán juramento los postulantes que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Valdivia. Nicolás Andrés Acuña Poblete. Simón Andrés Díaz Calderón. Licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado? Sí, juro. Es el turno de prestar juramento a las y los postulantes que se encuentran en la primera sala de la Corte Suprema. Marisol Elena Acuña Ulloa. Carolina Constanza Aguilera Estelles. Tamara Teresa Antilef Parra. Antonia Apse Márquez. Yomara Dominique Arnao Echeverría. Lindsay Natalie Ávila Vázquez. Matías Andrés Castañeda Sáez. María Alejandra Castro Guevara. Camilo Andrés Cofré Contreras. Lorena Estela Contreras Gualamán. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Corresponde el turno a la segunda sala de la Corte Suprema. Sebastián Matías Contreras Pizarro. Pablo Andrés Córdoba Córdoba. Nicole Andrea Correa Díaz. Alberto José Cruz Fernández. Magdalena María Cubillos Guzmán. Víctor Alejandro Díaz Yáñez. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corresponde el turno de jurar a las y los postulantes que se encuentran en la tercera sala de la Corte Suprema. Jesús Ignacio Dieretich Sañarto. Josefa Escobar Urrejola. Pablo Rafael Fuentes Cartes. Gretel Natalie Geismuller Neira. Macarena Virginia Godoy Lefeman. Luis Felipe González Cáceres. Tomás Ignacio González Colombara. Benjamín Francisco González Cortés. Felipe Cristian González Valdés. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Cuarta sala de la Corte Suprema. Patricio Fernando Guineo Águila. Belén Tamara Enríquez Díaz. Gonzalo Eduardo Ibáñez Rojas. Javier Ignacio Icaza Arrau. Josué Manuel Inostroza Varas. Camila Paz Geraldino Guajardo. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corresponde el turno de prestar juramento a las y los postulantes que se encuentran en la galería de expresidentes de la Corte Suprema. Victoria Paz Ladrón de Guevara Astudillo. Sebastián Ignacio Leiva Gutiérrez. Francisco Andrés Enrique Loyola Jiménez. Francisca Alejandra Medina Vergara. María José Muñoz Carrasco. Gabriel Fernando Núñez Gaiguillos. Carlos Humberto Olivares Garrido. Andrea Olson Luna. Matías Alexis Ortiz Espinosa. Maximiliano Pérez Cousiño. Héctor Mauricio Perinés Araya. Marcela Charín Poblete Muñoz. Claudio Francisco Quesada Moraga. Valentina María Ravera Borralet. Cristian Raimundo Rivas Rivas. Felipe Enrique Rivera González. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corresponde el turno de prestar juramento a las y los postulantes que se encuentran en el Salón de Honor de esta Corte Suprema. María Teresa Rosas Rubio. Marcelo Andrés Saavedra Tolosa. Fernanda Vanessa Sandoval Riquelme. Rodrigo Alejandro Sangüesa Muñoz. Cristian Alejandro Sobarzo Sangüesa. Franco Damián Vázquez Bustamante. Martín Andrés Bater Rodríguez. Diego Andrés Vélez Palacios.
Naomi Francisca Verdugo Fabres, Elisa Vial Illanes, Sebastián Andrés Vinter del Bosco, Begonia Rosa Yáñez Brante, Sapka Antonia Zubich Ortega. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por cumplir los requisitos que señala la ley, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. Aplaudamos vuestro logro. Todos pueden tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Guillermo Silva Gundelach, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras, señores ministros, nuevas abogadas, nuevos abogados, en esta ceremonia solemne han jurado desempeñar leal y honradamente la abogacía. A partir de este día, están legalmente investidos por esta Corte para desempeñar una tarea que ningún otro ciudadano profesional puede realizar. Esta es la de defender ante los tribunales de justicia los derechos de las partes litigantes, tal como lo establece el artículo 520 del Código Orgánico de Tribunales. En el ejercicio de esta profesión, sin embargo, no es extraño enfrentar situaciones en que las convicciones personales del abogado o abogada se encuentran en algún punto en tensión con lo que el caso requiere, lo que el cliente demanda o con el rol institucional que el abogado está llamado a desempeñar. Así, por ejemplo, para quienes decidan ejercer en el ámbito de la defensa penal, es previsible que en algún momento de su carrera se presente en su despacho un cliente que, en la primera entrevista, les confiesa haber cometido un delito o un crimen. ¿Cuál es el rol del abogado defensor frente a ese escenario? ¿Qué debe decir al cliente cuando éste le pregunte sobre qué debe decir a la policía, al fiscal, al juez, cuando sea interrogado o citado a declarar sobre los hechos? Lo que subyace a este problema es la pregunta acerca de lo que estamos hablando cuando afirmamos que toda persona tiene derecho a la defensa, especialmente cuando se trata de la defensa de alguien que ha admitido su participación en un delito. ¿Cuál debería ser el contenido de la defensa letrada en esta situación? ¿Acaso el abogado o abogada debería aconsejar al cliente admitir el hecho y confiar en la benevolencia del juez o la jueza? ¿O debe instruirle a guardar silencio y limitarse a asegurar sus garantías judiciales? ¿O podría ser, en definitiva, una cuestión entregada a la ética individual que depende de cada profesional, de modo que para algunos defensores o defensoras sería correcto que el imputado asuma su culpa y acepte el castigo, mientras que para otros sería admisible inventar un relato favorable al cliente para obtener su absolución? Por supuesto, todas estas alternativas, que son parte del imaginario que el público asocia al quehacer del defensor o defensora penal, resultan simplemente equivocadas. La cuestión sobre cómo actuar en la defensa del culpable ha suscitado abundante literatura, de modo que en esta ocasión simplemente me limitaré a esbozar algunas ideas que parecen relevantes para este asunto. En primer término, conviene aclarar
que toda persona acusada de cometer un delito, sea culpable o inocente, tiene derecho a una abogada o abogada, junto a otras garantías del debido proceso. Del mismo modo que no toleramos que un enfermo no reciba atención médica de urgencia, nuestras sociedades se resisten a permitir que una persona sea condenada sin la defensa de un abogado o abogada. Pero si toda persona tiene derecho a la defensa, ¿eso significa que alguien tiene la obligación de prestarla? Por cierto, el ejercicio privado de la profesión implica la libertad para aceptar o rechazar los casos que se presentan, sin necesidad de expresar motivos. Así, si alguno siente repulsión por defender a un imputado sabiendo que es culpable, puede perfectamente rechazar el asunto. Y de hecho, esa es la salida prevista por el propio Código de Ética Profesional del año 2011, en caso que el abogado, al asumir representar los intereses de un cliente, compromete o tensiona su moral o convicciones personales, ya que ello podría mermar la calidad del servicio que el defensor está llamado a prestar. Ahora bien, rechazar el caso no resuelve el problema, sino que lo elude. En algún momento, otro abogado o abogada deberá representar los intereses del cliente sabiendo que es culpable. Tal profesional es, en muchos casos, el defensor penal público, para quien la opción de rechazar el caso no está disponible, porque así lo impone la ley, y así se recoge también el Código deontológico del defensor penal público. Además, es necesario que así sea, pues de otro modo, algunos individuos que se verían desprovistos completamente del derecho de defensa. De este modo, enfrentar el problema sobre cómo defender a un cliente que ha admitido la comisión del delito no pasa por la ética individual de cada uno, sino por comprender la naturaleza del rol institucional que, en un sistema acusatorio o adversarial como el nuestro, se impone a todas las y los abogados defensores. Como ustedes saben, este sistema se funda en el debate contradictorio y deposita su confianza en que la mejor forma de arribar a la verdad no es la investigación unilateral seguida por un inquisidor, sino un método dialéctico en que la tesis de un acusador se confronta con la antítesis de un defensor y que, en la lucha de ambos por prevalecer, el juez o el jurado obtendrá de cada uno de ellos la mayor cantidad y mejor calidad de información que es posible lograr para adoptar una solución. Y este sistema, según se defiende, solo puede funcionar bien si los intervinientes actúan conforme a sus roles interinstitucionales. Por lo tanto, bajo este esquema, al defensor o defensora penal no le corresponde juzgar ni condenar, ni tampoco debe hacer más efectiva la persecución penal, pues son tareas que el sistema asigna a otros sujetos procesales. El defensor o defensora, entonces, está encargado de maximizar los derechos e intereses de su cliente, tal como éste los ha definido, incluso por encima de su propio interés profesional. Debe defenderlo leal y empeñosamente, según los términos del Código de Ética Profesional. Pero esta obligación para con el cliente no implica desatender otros deberes profesionales, como el deber de honradez ante el tribunal, deber que plantea en materia penal la cuestión sobre cuál es el compromiso del defensor o defensora en el proceso de esclarecimiento de la verdad. Estaremos contestes en que el abogado defensor no puede hacer cualquier cosa para beneficiar a su cliente. Por de pronto, no puede mentir ni presentar pruebas falsas en el proceso, pues en ese caso cometería un delito contra la administración de justicia. De lo dicho, podemos concluir que en este sistema al que hacemos referencia,
el rol del defensor o defensora penal comprende al menos dos dimensiones. En primer lugar, cuestionar la tesis de la acusación y confrontarla con una tesis alternativa más favorable a los intereses del imputado. Y en segundo lugar, hacer valer las garantías judiciales que tienen por objeto asegurar al imputado un debido proceso como condición de legitimidad del juzgamiento. Esta función debe ser desempeñada aún si el defendido revela a su defensor que es culpable. Además, cabe recordar que si el solo relato autoincriminatorio del cliente no basta para acreditar su responsabilidad penal ni para fundar una condena como exige nuestro Código Procesal Penal. Cuando un individuo es acusado de haber cometido un delito, el juicio oral es el mecanismo por el cual en nuestra sociedad determinamos si la persona es o no culpable. Y en ese juicio oral, como sabemos, cada interveniente debe desempeñar un determinado papel. Por lo tanto, si el abogado defensor desiste de proporcionar una defensa leal y empeñosa, simplemente porque el cliente ha admitido los hechos en el marco de una entrevista confidencial, omitiendo las acciones profesionales mínimas que se esperan de él, entonces el juicio del abogado pasaría a sustituir el juicio del juez. Así las cosas, pareciera ser que frente al relato autoincriminatorio del cliente, nuestro sistema impone al defensor o la defensora penal cumplir inexorablemente con su función institucional, donde la ética del rol sencillamente debe prevalecer por sobre otras consideraciones personales. Para cerrar estas palabras, quiero recordar que para defender óptimamente los intereses de un cliente es necesario también que el abogado o abogada conozca cuáles son esos intereses. El profesional, por supuesto, debe entregar una opinión jurídica competente sobre las consecuencias que se siguen para el defendido de seguir una u otra estrategia, pero la decisión, en definitiva, pertenece a la esfera de autodeterminación del defendido. Así podemos concluir, como lo señala el artículo 19 del Código Deontológico del Defensor Penal Público, que es responsabilidad del abogado realizar durante el proceso una defensa destinada a desvirtuar los cargos, a no ser que su representado le hubiera dado instrucciones en otro sentido, previo a lo cual este último deberá conocer las consecuencias legales de renunciar a controvertir los cargos. Con esta última reflexión, los invito a pensar en los complejos dilemas éticos que les depara la profesión, pero para cuya solución existen herramientas que permiten adoptar caminos en que existen consensos, despojando de la subjetividad personal a tan importantes decisiones. Hoy, en que solemnemente se han comprometido ante toda la comunidad a ejercer la abogacía, constituye el primer día en que ya ha comenzado vuestro desafío de ser un aporte efectivo a la justicia y a la paz social, fines que justifican esta investidura que la República, con la mayor confianza, les otorgue. Les brindo mis más sentidas felicitaciones y extiendo estas congratulaciones a todos quienes contribuyeron en el tránsito que hoy les permite formalizar la titularidad para representar a otros en estrados. Sé que estarán a la altura del compromiso. Muchas gracias. Habiéndose cumplido con el objetivo de esta audiencia, se le pone término desde esta Corte Suprema. Muy buenos días.